Para grabar. Eh, Miren, la electricidad es una rama de la física bastante amplia, abarca muchos conceptos, muchas leyes. Nosotros vamos a centrarnos solamente en dos, pero para poder entender esas leyes, lo primero que tenemos que hacer es poder asociar eh, algo conocido, algo que ya hemos escuchado, a esto nuevo que vamos a revisar. Entonces, yo creo que ustedes ven la pizarra, ¿no es cierto?, que siempre ocupamos. ¿La están viendo? Háganme ahí un dedito para arriba o en el chat me dicen si... Ya, perfecto. Entonces, ustedes en algún momento de su enseñanza básica o incluso en los primeros años de su enseñanza media, ¿no es cierto?, en química, aprendieron, ¿no es cierto?, la estructura del átomo. Y voy a usar un modelo antiguo del átomo que no es vigente, que tampoco es tan real, pero que nos ayuda a entender este concepto, que es el modelo planetario del átomo. Nosotros sabemos que el átomo tiene en el centro un núcleo, ¿no es cierto? Muy denso, ¿no es cierto? Pero muy pequeño a la vez. Y en ese núcleo nosotros tenemos dos partículas. Los protones, que son positivos, y los neutrones, que son neutros. Y esas dos partículas están juntas, ¿no es cierto?, digamos, en el núcleo, y generan, digamos, una carga positiva, porque como los neutrones no tienen carga, la carga principal del átomo es positiva en el núcleo. Pero alrededor, ¿no es cierto? Por eso, repito, voy a hacer el modelo planetario. Este modelo no es real, pero nos ayuda a entender lo que queremos explicar. Ahí giran los electrones que tienen carga negativa. ¿Sí? Entonces, está Pedro. Está ingresando Pedro. Bien, esta fuerza que se produce ahí, entre una carga positiva, que es el núcleo, ¿ya?, y los electrones que están alrededor girando, es una de las fuerzas fundamentales, ¿no es cierto?, que rigen todos los fenómenos físicos, digamos, en el universo. Y esa es la fuerza electromagnética. Pero nosotros no nos vamos a referir todavía a esa fuerza. Electromagnética. Más adelante vamos a hablar de eso. Y por estas fuerzas que se mantienen, hay una relación entre el núcleo y el electrón. Sin embargo, para que este átomo sea neutro propiamente tal, deben existir la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Si hay más de uno o de otro, automáticamente ese átomo adquiere carga eléctrica. Si faltan electrones, ¿no es cierto?, va a haber más protones. Y entonces decimos que ese átomo se cargó positivamente. Si faltan electrones, hay menos protones que electrones, entonces decimos que ese átomo se cargó negativamente. Ahora, esto que nosotros vemos aquí, esta posible variación en la carga de un átomo, ocurre siempre, 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 y este es uno de los conceptos básicos que tenemos que aprender en la clase de hoy, siempre ocurre en base a la diferencia de electrones. ¿Por qué? Porque recordemos que en el átomo el núcleo no se descompone, no se separa, a menos que provoquemos bombardeemos, ¿no es cierto?, con partículas a alta velocidad el núcleo, y podemos romper un núcleo y generamos una reacción en cadena que se llama, que es lo que pasa en una bomba atómica. Sin embargo, eso no ocurre en la naturaleza normalmente. Hay alguna descomposición radioactiva de algunos átomos, ¿no es cierto?, que van perdiendo cierta cantidad de protones en el tiempo y se van transformando en otros átomos, ¿ya? Sin embargo, en la naturaleza normalmente esa descomposición es muy lenta y poco frecuente.
La mayoría de los átomos son estables desde el punto de vista del núcleo. Por lo tanto, lo que se va cambiando permanentemente, y eso sí es muy común y pasa a cada rato y todos los días, es el traspaso de electrones. Un ejemplo de eso es cuando ustedes toman la puerta de un auto y les pilla la corriente. O cuando se sacan un chaleco, ¿no es cierto?, de lana y se ven chispas, ¿no es cierto?, si está medio oscuro se ven las chispitas así. Entonces son electrones que están cambiando de lugar, ¿no es cierto?, o están cambiando de material, o están cambiando de átomo, y entonces se ven cuando pasan de un lugar a otro. Lo mismo pasa, por ejemplo, si ustedes toman una regla y se la frotan, una regla de plástico, se la frotan por el pelo, y ustedes están haciendo un traspaso de electrones, ¿no es cierto? Y luego si toman esa regla y la ponen en una hoja de cuaderno, esa regla va a ser capaz de levantar, ¿no es cierto?, o de mover levemente una hoja de cuaderno. Porque esa es una fuerza, esta fuerza que nosotros estamos hablando, la electromagnética, pero que se produce por este traspaso de electrones que va haciendo que los materiales vayan adquiriendo cargas positivas y negativas. Pero ¿cuál es el concepto básico que no podemos olvidar? Que ese cambio de carga, positivo o negativo, siempre ocurre por el traspaso de electrones y no por otra razón. No hay traspaso de protones. Eso nunca pasa. Lo que pasa es que hay traspaso de electrones. Entonces, si ustedes tienen un átomo que está en equilibrio, ¿no es cierto?, y traspasa electrones a otro material, o un grupo de átomos traspasa, ¿no es cierto?, electrones a otro material, ese material va a quedar con carga positiva, va a quedar desbalanceado. Y el otro material que adquirió esos electrones queda desbalanceado, pero con carga negativa. Entonces, en algún momento se acerca un material, por ejemplo, que tiene exceso de electrones, ¿ya?, a un material que está con falta de electrones, y por regla natural, ¿no es cierto?, los electrones que están en exceso pasan automáticamente al material donde faltan electrones, o viceversa. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando ustedes le pillan la corriente en el auto, cuando tocan una puerta, cuando se bajan de un colectivo, o tocan algún material, ¿no es cierto?, o tocan a una persona, a veces saludan a una persona y les da la corriente. Eso es porque uno de los dos tenía exceso y otro tenía falta de electrones. Entonces, al otro, ¿no es cierto?, sintió ese traspaso de electrones y nosotros lo denominamos como que me pilló la corriente, ¿sí?, que es la famosa corriente estática. Pero esa corriente, repito, ese desbalance se produce siempre por la falta o sobra de electrones. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, alguna duda con estos conceptos básicos que estamos revisando. Recuerden que esta es nuestra primera clase, entonces tenemos que tratar de ir avanzando con los conceptos generales que hemos estado revisando en las guías. No sé si ahora me gustaría saber si ustedes han revisado las guías que yo he mandado de física. La primera guía habla de lo que estamos conversando nosotros en este momento, de la fricción, del traspaso de electrones. Incluso en esa primera guía yo les pasé un cuadro relativo, ya, un cuadro relativo, ¿no es cierto?, de materiales que se van pasando electrones, ¿no es cierto? Por ejemplo, ese cuadro, ya Camilo hizo la 1 y la 2, perfecto. Entonces estamos repasando bien, ¿no es cierto?, lo que estamos conversando ahora. Igual voy a hacer esta clase de esto. Vamos a ir avanzando tal vez de 1 o 2 guías por clase hasta que lleguemos a la última, porque ya después se empieza a complicar un poco los conceptos y tenemos que asociarlo a otros conceptos de física que revisamos el año pasado incluso, o que ustedes deberían haber revisado los años anteriores, sobre todo con las leyes de Newton, que son importantes para poder abordar la electricidad como materia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí tenían en ese cuadro, tenían plástico, digamos, vidrio plástico, vidrio normal, marfil, lana, madera, papel, seda, azufre. Entonces, ahí ese cuadro mostraba que si ustedes frotaban cualquier sustancia, ¿no es cierto?, con la que sigue, la que sigue más abajo, o la que sigue más arriba, adquirirá carga positiva. Y la que queda abajo adquirirá carga negativa. Eso quiere decir que la que adquirió carga positiva fue la que
entregó electrones. Y la que quedó con carga negativa fue la que recibió electrones. Entonces, más o menos de eso hablaba la primera guía principalmente. No había, digamos, mayor complejidad en esa primera guía. Y voy a bajarla porque quiero revisar más o menos. Después había, ¿no es cierto?, algunos ejemplos muy simples, ¿no es cierto?, qué pasaba si ustedes frotaban una barra con un pedazo de seda, etcétera, etcétera, y era más o menos los mismos conceptos que estamos revisando en este momento, ¿ya? Así que vamos a pasar a la siguiente, que era la guía 2. Voy a cerrar esta. Vamos a abrir la guía 2 ahora. Esperen un poquito. No se las voy a compartir todavía, a menos que queramos ver alguna cosa importante en esa guía. No voy a compartir aún esa guía de física. Entonces ahora sería la guía número 2 de física. Aquí está. Ya. En la guía número 2 entonces hablamos de conductores y aislantes. La definición de un material y otro tiene relación con la capacidad de ese material de transportar electrones. Porque ya entendemos que la electricidad o la carga eléctrica se produce por un traspaso de electrones. Eso es lo que habla la primera guía y lo que hablamos en la primera parte de esta clase. Por lo tanto, van a haber materiales que son muy receptivos a conducir los electrones y hay otros materiales que que impiden o disminuyen el traspaso de electrones, ¿ya? Ahora, ¿de qué depende eso? Depende principalmente del estado de los electrones en ese material. Porque los electrones son como, digamos, cuando un material conduce electricidad, es cuando los electrones son capaces de ejercer una posta. No sé si conocen el concepto de posta, ¿no? Cuando alguien va corriendo con un testimonio, ¿no es cierto?, que es un palito, y van corriendo y se van pasando el palito uno a otro, ¿ya? Y gana el equipo que llega primero con ese palito a la meta, que se llama testimonio. Entonces, los electrones es algo parecido, es decir, si yo quiero generar una corriente eléctrica, si quiero generar una circulación de electrones, debo tener como un camino de electrones. Deben haber electrones disponibles para ir recibiendo esa energía e ir traspasando ese movimiento de un electrón a otro. Entonces, normalmente los materiales que son conductores o que se definen como conductores son materiales que tienen electrones libres. Y aquí voy a volver a la pizarrita para poder, voy a cambiar de página y vamos a recordar algunos conceptos con respecto a enlaces químicos. Hay tres tipos de enlaces químicos. Está el enlace iónico, está el enlace covalente, y ahí en el enlace covalente hay varios, y está el enlace metálico. Entonces, la diferencia entre uno y otro tiene que ver con la localización de los electrones. Todos los átomos, ustedes se observan la tabla periódica, tienen una característica que se llama electronegatividad. Me voy a detener un poquito en esto porque es importante que entendamos el fondo de por qué un material es conductor y no conductor, y tiene que ver con esto. Entonces, electronegatividad es una de las propiedades periódicas de los elementos. Y si lo pudiéramos decir de una manera simple, la electronegatividad es la capacidad que tiene un electrón de atraer, perdón, un átomo de atraer electrones. Si un átomo tiene mucha capacidad de atraer electrones hacia su núcleo, se dice que ese átomo es muy electronegativo. Entonces, las propiedades periódicas de los elementos van aumentando o disminuyendo a través de la tabla periódica. Por eso que la tabla periódica se llama tabla periódica, porque están los elementos al estar ordenados como están ordenados, que están ordenados por el número de protones, genera que todas las propiedades que tienen los elementos van aumentando o de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o de abajo hacia arriba, o de arriba hacia abajo, etc. Entonces, la electronegatividad es una propiedad que aumenta en la tabla periódica desde izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Si usted mira una tabla periódica de frente, el elemento menos electronegativo es el francio, uno que está aquí abajito, en el grupo 1, abajo. Y el más electronegativo es
el cloro que está aquí arriba, ¿ya? O no, perdón, el flúor, que es el que está acá arriba, en el grupo 7, arriba, el primero. Ya, los gases nobles no tienen electronegatividad porque tienen todos sus orbitales llenos de electrones. ¿Ya? Así que el último grupo, la última columna de elementos que son los gases nobles, el grupo 8 lo dejamos afuera. Entonces, el grupo 7, arriba, el primer elemento es el flúor, y ese es más electronegativo. Entonces, cuando se producen enlaces químicos, es decir, cuando se produce una molécula, si se juntan dos átomos, uno con otro, el más electronegativo tiende a atraer los electrones que tiene ese átomo menos electronegativo hacia su núcleo. Si la diferencia entre ambos elementos es muy grande, normalmente el que es más electronegativo logra que los electrones que están libres, es decir, que están sin compañero en el otro, empiecen a circular en sus orbitales. Por ejemplo, si nosotros conectamos el cloro con el sodio, el cloro grupo 7, segunda fila, y el sodio aquí en la primera fila, grupo 1. Entonces hay mucha diferencia, mientras más alejado está la tabla periódica, más diferencia tienen en electronegatividad. Entonces, si yo junto el cloro con el sodio, que es la sal, NaCl, el cloro, como es tan electronegativo, logra que el único electrón libre que tiene el sodio gire alrededor del cloro nomás. No gira alrededor ya no gira alrededor del sodio, gira alrededor del cloro. Y entonces el cloro, como tiene un electrón más, se torna un átomo eléctricamente negativo. Se torna negativo, como lo vimos recién. Y el sodio, como perdió un electrón, se torna positivo. Entonces, esa diferencia de carga eléctrica produce que se unan el sodio con el cloro y forman la sal. Eso es lo que nosotros conocemos como un enlace iónico, ¿sí? Porque son iones. Es un ion de cloro con un ion de sodio que se juntan y forman la sal. Entonces, por eso que usted cuando echa la sal al agua, se separa en cloro y sodio y quedan dando vueltas, ¿no es cierto?, separados, y usted no ve la sal en el agua, se disuelve, ¿sí? Ok. Pero hay otros átomos que son más cercanos, porque la diferencia de electronegatividad no es tan drástica, no es tan grande. Como por ejemplo el hidrógeno con el oxígeno. El hidrógeno, a pesar de que está en el primer grupo, pero está muy arriba, y al estar bien arriba también es bastante electronegativo. Y el oxígeno está en el grupo 6, pero está un poquito más abajo. Entonces, la diferencia que tienen no es tanta. Entonces, cuando se acercan y forman el agua, un átomo de oxígeno con dos de hidrógeno, si bien el oxígeno es capaz de atraer a los electrones del hidrógeno para que giren más cerca de su núcleo, no es capaz de robarle, entre comillas, los electrones al hidrógeno. Se produce solamente como una deformación. Es decir, como que los electrones se van así como para el lado, hacia el lado del oxígeno. ¿Sí? Entonces ahí no sé es lo que se conoce como una molécula polar. ¿Sí? Porque tiene un polo negativo, que sería el oxígeno, y un polo negativo, un polo positivo, perdón, que sería el hidrógeno. ¿Ya? Y entonces eso nosotros lo conocemos como enlace covalente, porque los electrones se están compartiendo entre los dos átomos. Si bien giran más cerca de uno que de otro, se comparten igual. E incluso hay otros enlaces covalentes que la diferencia de electronegatividad es tan chiquitita que se comparten de forma equitativa. Y entonces ahí tenemos las moléculas apolares, ¿ya? Que no tienen deformación. Bueno, pero en estos dos casos, tanto el enlace iónico como el enlace covalente, si ustedes se dan cuenta, los electrones están, y el concepto que se usa es localizados, es decir, están girando alrededor de un átomo específico. En el caso del enlace iónico, giran alrededor del elemento o del átomo más electronegativo, y en el caso del covalente, giran alrededor o giran entre los dos átomos. Pero es muy localizado, es muy direccional, entre uno y otro nomás. ¿Sí? Es una relación de dos, simplemente. Pero el enlace metálico es un enlace totalmente diferente, porque si queremos hacer una analogía para poder entenderlo, es como que los metales cuando se unen, los átomos de metal se unen unos con otros, por ejemplo, todos los átomos de cobre se unen para formar una lámina de cobre, o para formar un alambre de cobre, o por ejemplo una barra de fierro, se unen muchos átomos de hierro para formar una barra de fierro. Esos átomos hacen como una olla común de electrones. Todos dicen, ya yo porto mi electrón, yo porto mi electrón, yo porto mi electrón, y los electrones son de todos. Los electrones ahí no están localizados entre dos átomos o en un átomo específico, sino que se produce, como se denomina, digamos, en el modelo del enlace metálico, un mar de electrones.
Están los núcleos y los electrones están así como flotando. Y esa relación que se produce entre esos electrones que están flotando y los núcleos provocan que los átomos de los metales se conecten unos con otros. ¿Sí? Y por eso que los metales, usted puede hacer una lámina del metal y usted puede doblar la lámina de cobre y no se rompe porque como los electrones están distribuidos normalmente producen enlaces en todas las direcciones. Entonces usted puede hacer un alambre de cobre, lo puede doblar, puede hacer una figurita con alambre de cobre y el cobre no se corta, no se quiebra. ¿No es cierto? En cambio, hay otros elementos que tienen enlaces covalentes, por ejemplo, los cerámicos, son duros, son firmes, ¿no es cierto? Pero si usted le pega, se quiebran, porque la dirección del enlace es muy direccional, va en una sola dirección. En cambio, los metales no, son maleables, se dice, los puede doblar, o son dúctiles, puede hacer alambre, ¿ya? Pero, ¿por qué estoy explicándome toda esta vuelta tan larga? Porque es para explicar que esta cantidad de electrones que están sueltos, digamos, en el enlace metálico, es como una carretera libre y entre comillas libre, porque no es tan libre en el fondo, pero sí permite que los electrones que están viajando con electricidad o que usted puede conectar, por ejemplo, usted puede conectar un alambre, un conector o un alambre eléctrico de cobre a una batería de un extremo y en el otro extremo lo conecta a una ampolleta, entonces esa ampolleta se prende. ¿Sí? ¿Y por qué se prende? Porque los electrones que están generando la batería, que después más adelante vamos a ver cómo se generan, esos electrones son capaces de transportarse a través del cable de cobre y llegar a la ampolleta y la prenden. ¿Por qué? Porque ese cable de cobre está lleno de electrones libres en este mar de electrones, porque el enlace metálico se caracteriza por eso. Entonces, todos los materiales que tienen esta característica, es decir, que tienen electrones libres o una gran cantidad de electrones sin estar localizados, son los llamados materiales llamados conductores. ¿Y por qué son conductores? Porque son conductores de electricidad. En cambio, digamos, por consecuencia, y en contraposición a esta explicación, es evidente que un material aislante es un material que tiene los electrones localizados. No hay electrones libres. Los electrones están girando alrededor de elementos o de átomos específicos. No están así repartidos en una superficie, digamos, libre. Entonces, cuando usted conecta un cable eléctrico, o sea, cuando usted conecta un material aislante a una fuente de electricidad, esos electrones no son capaces de transportarse por ese material. ¿Sí? Y como no son capaces de transportarse, no llegan o no se conducen al otro extremo. Porque ahí quedan esta corriente eléctrica, esta cantidad de electrones que se está moviendo de un lugar a otro, no es capaz de desplazarse. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con estos destornilladores que son para probar si algo tiene electricidad, que tiene una lucecita. Entonces, la lucecita está conectada por dentro del mango del destornillador a la punta metálica. La punta metálica, ya dijimos, como tiene electrones libres, es capaz de conducir electricidad. Entonces, si usted coloca ese destornillador sobre un cable eléctrico que quiere saber si tiene luz, lo pone ahí, aprieta el botoncito y ve si la luz se prende, está conduciendo electricidad. Pero usted no le pilla la corriente. ¿Por qué no le pilla la corriente? Porque el mango de ese destornillador está hecho de plástico. Y el plástico no tiene electrones libres. Y como no tiene electrones libres, no transporta electricidad. Entonces decimos que es un material aislante. ¿Sí? No sé si estamos claros con ambos conceptos, con el concepto de conductor y con el concepto de aislante. ¿Hay alguna pregunta? La pueden ir haciendo en el chat o piden que abra el micrófono para poder responder preguntas. Bueno, Camilo ya había trabajado con esas guías, solamente estoy reforzando los conceptos. Lo otro importante es que pucha, ya vamos como en la de esta semana, la que van a recibir esta semana, o sea, la que viene ya es la 7. Entonces, si van 2, quedan 5. Entonces, mire, vamos a hacer algo. Yo no había hecho, como no nos habíamos comunicado nunca, no habíamos hecho, digamos, Xiomara me está preguntando cuántas guías hay.
Esta es la 7 ya, la de esta semana. Entonces, como nosotros no lo habíamos comunicado, yo no había hecho un classroom de cuarto medio. Ya, por eso, sí, me imagino. Entonces, como me dice Xiomara que en la página del colegio solo hay 3. Entonces, yo voy a hacer un classroom de física de cuarto medio. Y ahí voy a subir todas las guías. Entonces, no se urjan de hacerlas así apurados, no. Vamos a ir tranquilamente, ¿ya? Entonces, no importa que hayan 7, yo esta semana la número 7 no la hice en el fondo, o sea, mandé como título de guía 7, pero en el fondo es la misma 6, ¿ya? Es la misma 6. Déjenme ver aquí, voy a sacar acá el chat para leer bien lo que me están diciendo. Sí, Catalina, es buena pregunta también esa. Catalina me está preguntando si es solamente de física o de física mecánica. Esta materia que nosotros estamos viendo ahora es de física solamente, pero física mecánica también vamos a empezar, pero esta semana vamos a empezar. También voy a abrir un classroom de física electiva, pero esa física ya no se llama física mecánica, se llama termodinámica, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean ahí que es una guía de termodinámica es la física electiva, ¿ok? Y la física normal, que diga física sin apellido, esa física es la física común, que es lo que estamos viendo de electricidad. En física de termodinámica vamos a ver específicamente eso, termodinámica, ¿sí? Entonces, para que puedan, digamos, tener la relación, pero con termodinámica vamos a empezar recién esta semana. Así que esta semana recién va a ser la guía número 1 de termodinámica. En cambio, en física común ya es la guía número 7, pero como le estaba explicando, esta semana la guía número 7 no es materia nueva, no es otra guía nueva, sino que yo simplemente puse guías número 7, repaso, nada más. ¿Por qué? Porque como no nos habíamos juntado, me preocupaba de seguir avanzando con las guías y yo no tenía ningún feedback de parte de ustedes de si estaban haciendo las guías, si la habían leído, etc. Entonces, lo que sí me preocupa es que hay personas que están en este curso que yo no las he visto. Por ejemplo, Brian Busto, no sé si saben de él, cómo está su familia, si tiene conectividad, si puede conectarse o si no puede conectarse, y tratar de ayudarlo de alguna manera de que él reciba el material, ¿ya? De alguna u otra manera, no sé, después hay que pensar cómo, primero tratan de tener información de él para saber qué pasa. Lo mismo con Benjamín, con Cristian, con, ¿cómo se llama esta niña? Holguín, no me acuerdo el nombre, y Josefa, que estuvo en las primeras clases de matemáticas, ahora después no la ni más, no sé qué pasará con ella tampoco, ¿ya? Entonces, Antonio Holguín, exactamente. Entonces, también averiguar sobre ello, a ver si pueden comunicarse ustedes, chiquillos, que tienen más contacto con ellos a través de WhatsApp o a través de otros compañeros del curso, para que me cuenten cómo están, pues, a ver si son capaces de escribirme. Voy a escribir aquí mi correo para todos, sí, yo lo he dado siempre en matemática. Ya, voy a anotar aquí mi correo para que si logran comunicarse con sus compañeros, le digan que me escriban, ¿ya? Por último, si se pueden conseguir el teléfono del papá o de la mamá o de alguien conocido, un amigo, un vecino, lo que sea, y me pueden mandar ese mail y me cuenten cómo están, en qué condiciones de conectividad están, si tienen internet o no tienen internet, si están con el celular conectado o no, si han recibido alguna guía, es decir, saber algo, para más o menos armarme una idea y ver cómo voy a trabajar, porque yo trato de adaptarme a las condiciones que ustedes tienen, ¿ya? Para que puedan aprender lo que más se pueda. Entonces, en resumen, ya nos quedan poquitos minutitos, entonces, en resumen, vamos a lo siguiente. Esta clase fue de física común, ¿ya? Y todo lo que hablemos de electricidad es de física común. Voy a abrir un classroom de física común y les voy a enviar la invitación a sus correos. En segundo lugar, esta semana que viene vamos a empezar a trabajar con termodinámica, ¿ya? Y vamos a hacer la primera clase la próxima semana para dar la introducción al curso, para que ustedes entiendan de qué se trata y podamos, digamos, empezar a avanzar con ese electivo, ¿sí? Si tienen alguna otra duda del punto de vista como operacional, porque ya de la materia es más o menos eso lo que teníamos que revisar.
Vimos guía 1 y 2 de física, así que yo creo que la próxima clase vemos 3 y 4, y ya después con eso nos vamos a poner al día de la materia más básica, y después ya empezar con las leyes que son las que son un poquito más complejas, y ahí nos vamos a detener, digamos, para ir viéndolas de a poco. ¿Ya? ¿No sé si tienen alguna otra consulta? ¿No? ¿Ninguna duda? Ya. Camilo, tú que siempre hablas con Brian, no sé si has tenido contacto con él. Y lo otro que aprovecho de hablar, que está, como está Diego acá conectado, Diego, si usted me puede escribir a mi correo su mail, porque yo no sé cuál es su mail, porque no lo veo en los nombres de los mails, no veo su nombre. A lo mejor lo tiene con otro tipo de, de nombre el mail. Entonces, cuando envío las invitaciones, no sé a quién enviarle porque no lo encuentro ahí en la lista. Así que por favor escríbame para cuando haga la invitación de Physics, le llegue su invitación a su correo. ¿Ya? Camilo se durmió, parece. O no está. Dejó conectado y ahí está. Ah, y si puedo explicar con mis palabras los electrones libres. Los electrones libres, miren, voy a hacer un dibujito aquí en la pizarra. Voy a escribir aquí un núcleo. Ese es un núcleo, un núcleo, un núcleo, un núcleo, núcleo, núcleo. Primero voy a mostrar lo que es un electrón que no está libre. ¿Ya? Un electrón que no está libre es un electrón que está girando o alrededor de ese electrón, o sea, de ese átomo, o electrón de ese átomo, alrededor de ese átomo. Esos son electrones que son localizados. ¿Sí? Ahí están los electrones, girando. En cambio, un electrón libre puede ser de otro color. El electrón libre está ahí. No es de ningún átomo, pero ayuda a que obviamente los átomos estén, digamos, unidos unos con otros, por la fuerza, ¿no es cierto? Positivo con negativo. Pero no están localizados en un solo átomo, sino que están girando alrededor de todos. Los que están en verde son electrones libres, los que están en rojo son electrones localizados. ¿Se entiende? Entonces supongamos que vamos a hacer un doble clic aquí y supongamos que este es un cable eléctrico mirado por dentro. Entonces, si viene corriente eléctrica desde acá, esa corriente eléctrica, si encuentra solamente electrones rojos, la corriente eléctrica no pasa, porque no tiene por dónde pasar. Porque si llega un electrón que está acá, a ese electrón como está girando alrededor de ese núcleo nomás, o alrededor de ese átomo, no es capaz de pasar al otro. Eso no sucede. En cambio, si encuentra solo electrones verdes, viene la corriente, choca con el electrón y esos electrones se van pasando la corriente unos a otros y entonces la corriente pasa de un lugar a otro. Y por eso que se transforma eso en un conductor y no en un aislante. ¿Se entendió? No. O sea, al decirme dentro de los átomos, los conductores están hechos de átomos. Es decir, si tú tienes un conductor de cobre, son puros átomos de cobre que están uno al lado de otro. Pero los electrones de esos átomos, los electrones de los niveles que están más afuera, sí, no son todos los electrones, son los electrones que están afuera del átomo, los más externos. Esos más externos no están girando alrededor del átomo propiamente tal de cobre, sino que están girando en muchos átomos. Y por eso se dice que es como un mar, como que estuvieran flotando electrones en todo el cable de cobre, y por eso es que la electricidad pasa. Entonces, son los electrones que están en la parte más externa del átomo. Los que están al interior del átomo, en las capas, en los niveles energéticos más internos, esos electrones están girando alrededor del átomo, ¿no? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en el caso del cobre, la valencia es +1 +2, es decir, puede compartir uno o dos electrones del nivel más externo.
Eso significa que ese electrón o esos dos electrones que puede compartir un átomo de cobre no están girando alrededor de un solo átomo, sino que están girando alrededor de muchos átomos, están flotando de una manera simple explicarlo para que entiendan, digamos, de qué se trata. ¿Se entendió? Ok. Bien, chiquillos, eso sería entonces. Nos vemos la próxima semana. Atento al calendario de clases. Si hubiera alguna modificación, se las aviso por mail. ¿Ya? Yo igual mando todos los mails a su mail del curso, a Cuarto Medio CAS. Así que si es que no tuviera su correo, pueden revisarlo ahí. ¿Ya? Ahí van a estar las indicaciones, si hacemos una clase de, de los electivos y en qué horario. ¿Sí? Ahí yo les voy a dar esa información. Bien, chiquillos, se cuidan mucho, estamos hablando. Cualquier consulta a mi correo. ¿Ok? Nos vemos.